Muy bien, tenemos un televisor Hisense. Este es el modelo 50A6N. Y si se fijan en la fecha, es prácticamente nueva, de noviembre del 2024. Entonces, la falla que presenta es esta. La enciendes y se logra ver el logotipo por unos segundos, pero después aparecen rayas. Después de un ratito más se ve así. Esa es la falla que presenta. Aquí ya le quitamos la tapa trasera y les muestro la tarjeta principal para que vean su número de identificación. Tiene un solo conector flexible, no usa tarjeta TCON independiente, la tiene integrada en las tarjetas de display. Y aquí les muestro el número de identificación. Me van a disculpar porque sigo utilizando el multímetro análogo. El multímetro digital lo tengo averiado, pero pues hay que sacar estos trabajos y no tengo otro, así que vamos a hacer las pruebas correspondientes. El primero es el voltaje de entrada de la tarjeta principal hacia la tarjeta de display, y ahí se encuentran presentes los 12 voltios. Después nos vamos a verificar el voltaje de VGH en nuestro circuito conversor de CDC y está correcto. Ahora, para probar el voltaje de VGL, invertimos las puntas, coloco la punta roja a tierra y nos vamos a verificar este punto donde se encuentra VGL. Ok, ahí colocamos la punta y vemos que tiene menos 8 voltios. Muy bien, correcto. Nos vamos a ir a verificar los puntos de las señales CKB y los del voltaje fluctuante de los puntos LC1 y LC2. Y como podrán ver, no hay presencia de voltaje, absolutamente nada. Está en cero. Es raro, pero pues así está pasando. Entonces vamos a verificar los dos lados de las tarjetas, del lado izquierdo y lado derecho, o lado A y B. Estas son las resistencias que llevan el voltaje del conversor de CDC hacia los dos lados. Muy bien, entonces vamos a revisar primero este lado, el lado izquierdo. Normalmente cuando hay ausencia de voltaje es porque hay algún cortocircuito, así que vamos a comprobar todos esos puntos con referencia a tierra. Vamos a empezar de izquierda a derecha, colocaremos el multímetro en continuidad. Aquí lo tengo por 10 en la escala de ohms. Y vamos a colocar la punta roja a tierra. Muy bien, y comprobaremos punto por punto para verificar si no se encuentra alguno de esos puntos en corto. Y aquí vamos poco a poco hasta que llegamos a este punto que dice reset, y vemos que mide en corto completamente hacia tierra. Aquí lo pueden ver, es el punto que dice reset. Muy bien, no debería de tener una lectura así. Así que lo que haremos en este caso, vamos a verificar desde qué punto viene hacia el conversor de CDC, y lo localizamos. Es la segunda resistencia, la R104. Muy bien, es el que viene conectado aquí, pero conecta los dos lados de el panel, así que solo vamos a probar aquí que de este lado que va hacia el
display vemos que está en corto, y ya al retirar, como retiramos ahí la resistencia que va hacia el conversor de CDC, del otro lado comprobamos que no hay ningún corto, ya ahí está de una manera normal como debe ser. Entonces lo que vamos a hacer es retirar esta resistencia y vamos a comprobar el otro lado. El otro lado, después de las lecturas, no se encontró un corto a tierra. Aquí lo van a poder comprobar una vez que se retiró aquella resistencia del lado izquierdo. De este lado ya no aparecía absolutamente ningún cortocircuito. Vamos a apresurar un poco el video para que vean las pruebas de todos los puntos, y están de manera correcta, con una lectura normal, sin cortocircuito hacia tierra. Muy bien, y ya con eso se deben restablecer todos los voltajes. Pero antes de realizar las pruebas finales, debemos volver a unir los puntos donde realizamos las pruebas preliminares, que fue reset, donde estaba el cortocircuito, y unas pruebas previas que hice en LC1 y LC2. Entonces ya estamos listos para volver a conectar el equipo. Así que vamos a hacer la prueba. Encendemos el televisor y, como pueden ver, ya se logra ver el logo de Hisense y no se corta de inmediato como lo hacía antes. Muy bien, parece ser que ya con eso quedó. Y bueno, esta fue la avería detectada en este modelo de televisor reciente, por cierto, del 2024. Ya solo es cuestión de programarla, no tiene caso esperarnos hasta que aparezca la imagen. Así que espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Hasta pronto.